Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, un saludo a todos los hogares, un saludo de toda la diócesis, de don Juan Antonio, de don Francisco, nuestro arzobispo, de visita pastoral en Caparroso. Un saludo en este mes de noviembre, el mes de los difuntos, pero un mes cargado de esperanza porque todo él está iluminado por la resurrección de Jesús. Estamos presentando estas semanas proyectos de la diócesis, comunidades, y hoy está con nosotros Alfonso Urrechua. Bienvenido, Alfonso, sacerdote del movimiento Idente, misionero Idente, residente en Javier, él natural de Algorta, pero ya cercano a nuestra diócesis de hace muchos años, y ahora residente en nuestra diócesis, en Javier. Sí. ¿Qué tal se vive en la tierra de San Francisco de Javier, Alfonso? Pues, como vivió San Francisco, primero en recogimiento. En recogimiento, pues efectivamente, Javier habitualmente es un lugar solitario y pacífico. Lo que pasa es que como lo visitamos en multitudes... Efectivamente, primero hay que pasar por la parte ascética para después tener esa expansión y esa vivencia con los demás. Si tú no recoges nada, si no tienes nada, no puedes dar nada. Y hay que llenarte para poder dar. Y Javier es un buen sitio para llenarse, ¿no? Pues sí. Sí. Yo quería, Alfonso, que nos hablaras, porque quizás en Navarra Televisión no tenemos noticia directa de los misioneros y de las misioneras identes, que nos hablaras un poco de vuestro movimiento, ¿no? Porque estáis aquí en nuestra diócesis, pero desde el movimiento, compartiendo la pastoral diocesana desde vuestro carisma, ¿no? ¿Cuál es el carisma? El carisma tiene dos vertientes. Una es concretamente dirigida a los jóvenes. O sea, la juventud es como primera meta. Y la otra es un aspecto que es importante, que es la base incluso de tipo cultural, y es el diálogo con los intelectuales. Es decir, hay un diálogo que hay que establecer con estas ideas o ideologías para, digamos, ponerlas y encauzarlas y correlacionarlas con Cristo. Porque el fundador decía siempre que hay que poner en la cátedra del mundo a Cristo, que es su sitio. Has hablado del fundador, Fernando Rielo. Tenemos unas imágenes suyas de su vida. Podemos, si nos las comentas, también pues puede él, Fernando, entrar en nuestros hogares precisamente a través de estas imágenes. Adelante, la estamos viendo ahí. Hay que ir a mirarlas, sí. Sí. Pues mira, ¿Dónde nació Fernando? Nació en Madrid, sí. en el año 23. Sí. Estas imágenes que hemos visto eran de su juventud. Esta es la primera comunión que hizo a los 12 años. Y precisamente esto tiene un relato muy interesante porque es uno de los momentos en el que el fundador tiene que dar testimonio de manifestación de su fe. Y tuvo un momento que le pusieron en un pelotón de fusilamiento, precisamente porque lo consideraban como cristiano y estaban para fusilarle. ¿En la Guerra Civil Española? Sí, la Guerra Civil Española. Aquí es ya más joven, ¿no? Es el mismo, más joven. Se ve los rasgos típicos de una persona, era muy tímida, muy introvertido, y eso es lo que causó pues tener que hacer un grandísimo esfuerzo. Esto es, por ejemplo, otro aspecto muy interesante, que hemos visto ese árbol con una cruz. Eso es Balsain, en Segovia, concretamente en el sitio donde, teniendo 16 años, tuvo el primer impacto con Dios Padre. Esto es, sin embargo, el espigón del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esto es el emblema de la institución, que además pues eso, se ve una corona, un anillo. Esto es una audiencia que tuvo con Juan Pablo II. Yo estaba presente precisamente ahí. Esta es su madre, doña Pilar, que también fue misionera. Estos son 50 años tenía aquí el fundador. Esto es aquí en el norte de la península ibérica. Esto es un campamento de la juventud. Esto es en Roma. A la derecha está el cardenal Pupar y es un premio de poesía. Aquí esto ya es en Nueva York.
Nueva York. Ya tenía la amputación de la pierna. Esto es también a Nueva York, pero es anterior. Los últimos años lo pasó en Nueva York, porque tuvo un problema, una amputación de una pierna y estaba allí para rehabilitarse, que después murió allí. Esto ya son los últimos momentos. Se ve una... este chico que está aquí, este es un sacerdote de tailandés que murió precisamente en un accidente cuando iba a ser trasladado a Nueva York. Esto es un dibujo de él, son dibujos de su obra concretamente. Esto es un momento de lo que es la escuela idente, que es una escuela de pensamiento que es abierta, precisamente esto que había, el segundo aspecto que he hablado, hacia los intelectuales. Esto, sin embargo, es en India. Esto es lo mismo, aquí a la derecha es una neoyorquina y todos los demás. Es una escuela que va recogiendo a las misioneras, nacen un poco allí de un aspecto de recoger aquellas mujeres que si no hubiesen sido llevadas pues lo que es a la prostitución. Y entonces es recuperar. Esto en cambio es uno de los de Busseto, Italia concretamente, un sitio que sirve para hacer retiros. Esto es un plano de lo que está en Europa. Los lugares donde estáis. Sí, por ejemplo, esto es ya en África, el Chad está señalado y Camerún. Y aquí en cambio Asia, aunque digamos Estambul es considerado Europa. Y esto ya es América del Norte y América del Sur. Y digamos, estos son diferentes aspectos, por ejemplo, de fundaciones, en este caso es de África. Otras fundaciones, esta es Bolivia, concretamente, y yo también he estado allí, en Bolivia. Esta es una fundación muy interesante, donde se recogen los campesinos y se les ayuda pues, a progresar, que no simplemente se queden en labrar la tierra, sino que vayan adquiriendo unos conocimientos. Esto es, de nuevo, Camerún. Esto es, pues, diferentes aspectos también del Camerún. Esto es Bolivia otra vez. Y una de las cosas que aquí habla concretamente es de lo que es la alegría que hay que mantener, y es que es importante. La alegría es signo de que algo interior es lo que tiene que brotar de mi interioridad. Sí. Nos has pegado un repaso, Alfonso, efectivamente el fundador, Fernando Rielo, esos objetivos prioritarios, la juventud, la evangelización de la cultura. ¿Qué movimientos en concreto tienen este carisma? ¿Quién sois? ¿Qué comunidades? Sí, bueno, si me das, por favor, la posibilidad de hacer un orden para que así no sé, si no yo me dado a la verborrea, que es muy peligrosa. Misioneros identes. Misioneros identes, o sea, primero hay que entender lo que quiere decir identes. Identes es una palabra, un neologismo en realidad. Es una parte que es del imperativo del verbo ir, id y enseñar a todas las gentes, y el otro es una parte de latín, entis, identificarse, es ir identificándose, no una itinerancia, sino una itinerancia marcada con un signo, identificarnos en cada una de las personas en Cristo. Esta es la... Después, ¿dónde nace? Pues nació concretamente en un sitio inverosímil, que es en las Islas Canarias. Todo el mundo piensa en las Islas Canarias para divertirse, para veranear. Pues nació allí, nació en el año 59, concretamente, y como fecha se puso la festividad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. ¿Por qué? Porque era un pequeño grupo en el que se estaba iniciando, pues eso, a evangelizar, más que todo. La idea era evangelizar. Y entonces le preguntaron al propio fundador, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Pues, eso, ¿qué estamos haciendo? Una misión. Pues misioneros. Somos misioneros. ¿Y dónde? A predicar. Y poco a poco todas estas cosas no fueron unas cosas ya marcadas desde el inicio, de antemano, ¿no? Sino que iban en evolución. Y además esto era la línea que el fundador siempre trataba, y era tomar contacto, o sea, él tenía la impresión personal, vivencial, ¿de acuerdo? Pero
siempre decía, necesito de los puntos de referencia, vosotros, ¿qué es lo que veis? Y contrastaba lo que era nuestra vivencia con su vivencia. Y hacía que todas aquellas realidades que nosotros vivíamos, que pudiera ser real. ¿Y las misioneras? ¿Cuándo Las surgen? misioneras nacen más tarde. Lo que pasa es que hay una cosa que puede ser un poco curiosa, y es que aparece muchas veces el nombre de misioneras y misioneros. Primero misioneras y no misioneros, como es lo habitual. Sí. Eso es una forma que el fundador dijo, que fuésemos caballeros con respecto a las misioneras, y entonces ceder ese puesto, de puesto de honor. No tiene otra importancia. Hay una comunidad en Javier Sí, de misioneras hay una residentes, comunidad de Javier. muy joven además, ¿no? Sí, la gran mayoría de ellas, son 6 de momento, son 4 que vienen de la India. Estos tienen una formación, aquí vienen con una formación in situ. Han tenido una información ya en su propio país. Origen. Pero esta formación aquí, en el contacto con una realidad occidental, es muy importante. O sea, ellos tendrán una capacidad de adquirir las dos mentalidades, la oriental y la occidental. Entonces aquí vienen una preparación, lo están haciendo concretamente en el seminario, está en la preparación para Instituto de Ciencias Religiosas, yo les veo por las tardes, sí, por eso, sí, como buenas alumnas. Sí, sí. Y yo vengo desde Javier a recogerlas y a llevarlas claro. muchas veces. Alfonso, ¿cómo conociste tú el movimiento Idente a los 21 años? Pues mira, esto es una cosa muy interesante, por lo menos yo lo veo así. Siempre pedimos que Dios se manifieste en nosotros. Y Dios no se manifiesta con trompetas, no se manifiesta, sino se manifiesta de una manera muy sutil dentro de nosotros, y va adquiriendo poco a poco una fuerza interior. Yo conocí concretamente en un momento muy delicado de mi propia vida. Y yo tenía 21 años, pero hay que tener en cuenta que en mi vida personal, mi madre murió cuando yo tenía 6 meses de edad. Y mi padre cuando yo tenía 17 años. Esto creó un estado, digamos, de desequilibrio enorme. Yo tenía una rebelión contra Dios impresionante. O sea, decir, bueno, ¿qué pasa? Yo todavía admito que la primera cosa, que mi madre me falte, pero que me falta también mi padre en un momento más delicado, no entiendo. Y entonces fue una rebeldía contra esto. Entonces yo abandoné los estudios, y precisamente por abandonar los estudios y encontrarme sin nada, yo tengo 8 hermanos antes que yo, todos con carreras, todos que si abogados, que si médicos, que si ingenieros, y yo era el último, el desgraciado. Entonces, pues yo me tenía que encontrar a mí mismo, no me bastaba ser un poco el pegadizo de la familia. Entonces yo me fui buscando hasta encontrar que poco a poco yo pude superar el ingreso a la universidad. Entonces me metí voluntariamente, contra la voluntad de mis hermanos, en un colegio interno en Oviedo, en un colegio en el Naranco, en Oviedo. Y entonces allí, precisamente, al encontrarme totalmente aislado, yo me encontré conmigo mismo. Y fui a un retiro espiritual a Covadonga. En Covadonga ese retiro, pues en vez de ayudarme, me hundió más. Y entonces yo buscaba un Dios auténtico, tocarlo con mano. Y entonces me fui a la Virgen de Covadonga, concretamente, a protestar y decirle, bueno, ¿cómo es posible esto? Yo he venido aquí a encontrarme y no me encuentro con nada. Y al encontrarme con ese vacío interior, que es muy importante, muy interesante, sí. Entonces yo me encontré con otra cosa, y era que yo, como soy yo soy capaz de captar muchísimas cosas. Y entonces en ese captar me encontré que había una persona extraña en ese colegio donde habían 600 y pico alumnos, y ese sacerdote había tenido contacto con la institución naciente en Tenerife. Y entonces me puse en contacto con él. Él empezó a decirme, bueno, pues sé santo, mira a ver, bueno, digo, sí, pero eso es muy difícil. ¿Pero tú quieres serlo? Digo, yo sí, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Entonces me dijo, pues ponte en contacto con este señor. Y me dio simplemente, sin decirme quién era, de nada, me dijo, ponte de acuerdo con este señor. Se llama Fernando Rielo Pardal, Eloy Gonzalo 19, Madrid 1. Y digo yo, ¿y eso? ¿Y quién es este señor? Yo no sabía. Y entonces escribí una carta, como siempre, eso, muy señor mío, etcétera, etcétera. Y entonces él me respondió,
Pero claro, estaba muy atareado, etcétera, etcétera, y me mandó a otro, a Rafael Marrero Santa Cruz, segunda travesía de Quevedo, número 2, Santa Cruz de Tenerife. Y lo mismo. Y de este me mandó a un tercero. Y al final, ya no puedo más. Ya no puedo más, y esto me parece un juego de ping-pong. Y entonces le llamé, le escribí de nuevo al fundador. Ya me enteré con el tiempo, me fui enterando quién era él. Sí. Y entonces le dije, yo quiero hablar a cuatro ojos. No me basta con esto. O se viene o no contéis conmigo, para nada. Y eso era el año 1965. Y entonces él vino concretamente aquí, a Pamplona. Y es cuando yo le conocí de persona, aquí en Pamplona. Estuvimos en el Baserri, concretamente, me acuerdo perfectísimamente. Claro, sí, cualquiera, claro. Yo me acuerdo, y después le llevé a la calle de San Nicolás, también allí, y en la calle de San Nicolás yo hacía mis oraciones en la calle de San Nicolás. Yo estuve estudiando medicina aquí, y yo a los sábados, cuando en el Iruña estaban mis compañeros pues tomándose un vermú, yo estaba rezando o tratando de saber qué cosa era eso de la oración, como un tonto. Y yo miraba al Santísimo y decía, bueno, bien, de acuerdo. ¿Y esto qué? ¿Y qué me dice? ¿Y por qué? Millones de preguntas que después con el tiempo me encontré con un hecho que para mí es sobresaliente. Me encontré con uno de los tantos borrachos que hay en la calle de San Nicolás. Bueno, y entonces se entraba por una de las puertas laterales, y a la una, más o menos, de los sábados venía allí pues a dormir las siestas, había tomado su vinito, su bocadillo. Y yo decía, cualquiera que entre aquí dirá, hombre, un universitario ahí, qué bien, todo qué devoto. Pobrecito, todo devoto. Y hay un pobrecito, de un pobre desgraciado. Y yo sentía dentro de mí una cosa, envidia. ¿Por qué? Envidia del mendigo, porque este sabe lo que quiere. Yo estoy aquí como un tonto sin saber qué es esto de la oración. Y dije, un día yo sabré lo que es la oración y no tendré envidia. Genial. Paramos aquí porque hacemos un paréntesis, pero un apunte universitario precioso. El sentido de la vida en la calle San Nicolás. Ahí surgió tu vocación como misionero vidente. Un paréntesis digo porque nos vamos con el Papa Francisco en este mes de noviembre, porque nos habla de los difuntos y del consuelo que da la resurrección de Jesús. Adelante. En el Día de Todos los Santos, celebrando misa entre las tumbas y panteones del cementerio de Roma, el Papa habló sobre el atardecer de la vida, la muerte y la esperanza. Francisco decidió prescindir del discurso preparado e improvisó una intensa homilía en la que no faltaron recuerdos a los seres queridos difuntos y en las que habló del cielo que espera a quienes viven confiando en Dios. A quest'ora, prima del tramonto, in questo cimitero, ci raccogliamo e pensiamo nel nostro futuro, pensiamo a tutti quelli che ne sono andati, che ci sono andati, tutti quelli che ci hanno preceduto nella vita e sono nel Signore. È tanto bella quella visione del cielo che abbiamo sentito nella prima lettura. Il Signore, Dio, la bellezza, la bontà, la verità, la tenerezza, l'amore pieno. Ci aspetta quello. Como en otras ocasiones, el Papa interpeló con preguntas directas y preguntó a los peregrinos cómo quieren que sea el atardecer de sus propias vidas. In questo pre-tramonto d'oggi, ognuno di noi può pensare al tramonto della sua vita. Ma come sarà il mio tramonto? Il mio, il tuo, il tuo, il tuo? Tutti noi avremo un tramonto, tutti. Lo guardo con speranza, lo guardo con quella gioia di essere ricevuto dal Signore,
è quello cristiano. E questo ci dà pace. Antes de terminar la ceremonia, el Papa rezó un responso por los difuntos y de manera especial mencionó a los inmigrantes que mueren viajando a otros países en busca de una vida más digna. Vorrei pregare in modo speciale. Qué palabras más impresionantes las del Papa, ¿verdad? Y qué bonitas. La belleza de Dios, la bondad, la verdad, la ternura, el amor pleno, todo eso nos espera. Y en este preatardecer de hoy, cada uno de nosotros puede pensar en el atardecer de su vida. ¿Cómo será mi atardecer? El mío, el tuyo, el tuyo. Todos tendremos un atardecer, todos. ¿Lo miro con esperanza? ¿Lo miro con aquella alegría de ser recibido por el Señor? Esto es lo cristiano, lo que nos da paz. Son preguntas realmente decisivas, ¿no? Bueno, el sentido de la vida, el sentido que da la resurrección de Jesús está ahí presente y es justamente lo que a un misionero vidente le impulsa a comunicar, ¿no? Tú has viajado, Alfonso, por medio mundo en misión, ¿no? Me decías, en México, en Bolivia, en Estambul. Dinos algo que te haya marcado de cada sitio. Bueno, pues yo estuve yendo 5 años a Estambul, un sitio donde concretamente pues, la religión musulmana impera de un modo terrible, es un 99,08. Sí. Y los cristianos son poquísimos. Bueno, pues allí yo me encontré con ese residuo, por decirlo así, de cristianos, en donde hay que tener muy en cuenta lo que es todo el nacimiento del cristianismo está en Oriente, atención, el Padre Nuestro, los primeros concilios, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo pude hacer allí? Yo sabía hablar italiano, ¿de acuerdo? Español, un poco de francés y chapurreaba alguna cosita de inglés, poquísimo, prácticamente nada. Frente a un turco, a un caldeo, a un griego, que eran los niños que yo me encontraba. Yo iba recogiendo a lo largo de las islas del Mar de Mármara a niños, hasta tener un número de unos 200 niños. ¿Y qué es lo que pasaba? Los niños se acercaban y me querían hablar conmigo, como nuevo, pues querían hablar conmigo. Y yo no sabía cómo hablar, y entonces me valía de intérpretes. Y entonces al final hacía gestos. Y vi que los gestos pues les empezaba a gustar. Y entonces empecé a jugar con ellos en el sentido de decirles y expresarles algo que es un lenguaje universal, el del amor, el lenguaje del amor. Y ellos me entendieron perfectísimamente bien, y se acercaban, pues a que les hiciera una caricia, a que les hablara con un gesto, y muchas veces yo decía, pero si no les he dicho nada, si no he hecho nada. Y al final me hicieron una especie de homenaje diciendo que yo había sabido comunicar con ellos. Ellos son los que me hicieron ese homenaje. Los críos captan la autenticidad del encuentro. ¿Y de México? Bueno, de México me llamó la atención un cristianismo oculto. Oculto. Oculto, a pesar de que hay una prohibición y hay una forma religiosa atea totalmente, agnóstica, sin embargo está dentro de la población de una manera inmersa. Yo estuve en una de las capillas muy cerca de Puebla, Puebla de Los Ángeles, y allí yo estaba visitando y me fijé concretamente en una cosa muy curiosa, y es la relación entre los franciscanos. Nos quedan 15 segundos. Bueno, pues entonces simplemente eso, que el abuelo primero rezó por su cuenta y después rezó con los nietos que estaban allí. Y él decía, yo tengo que manifestar aquello que yo siento. Y este sentimiento es lo que me llamó la atención. Qué bueno, la transmisión de esa tradición que se lleva dentro. Bueno, esto aquí, en nuestra tierra, en Navarra, nos tienes que ayudar a potenciar y a valorar. Bueno, así que, como esto se nos ha quedado en nada, tendrás que venir más veces para contarnos tus proyectos de los misioneros videntes aquí en Navarra, Alfonso. De acuerdo, gracias. Pues nos despedimos. El próximo día será el Día de la Iglesia Diocesana. Vendremos cargados de noticias de toda la diócesis y ahora nos vamos a la parroquia, una de las mejores parroquias de Pamplona, la parroquia Santa María Ermita-Gaña, donde se celebra la Eucaristía de este domingo. Gracias, hasta pronto. Adiós.